bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, en el cual podemos, Señor, reunirnos con el fin de exponernos a las maravillas de tu santa palabra. Amén. Te suplicamos, Señor, que tú nos asistas en esta clase de consejería bíblica, oh Dios, que tú nos ayudes por tu Espíritu, que tú nos enseñes, nos instruya, para que podamos ser, como dice tu palabra, obreros preparados, que trazan bien, que usan bien la palabra de verdad. Una bendición muy especial para mis hermanos aquí, los estudiantes en Colombia y en otras partes del mundo con nosotros, y que en todas las cosas tu glorioso nombre sea muy glorificado, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. En la página 30 del libro, yo quiero, de esa página he preparado una lección. O sea, yo no estoy siguiendo parte por parte, sino que estoy entrelazando otras cosas que tienen que ver con el campo de la consejería. Y también he usado y uso material, ¿verdad? Como he dicho, del Dr. J. Adams, que lo considero, así como Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y de toda la teoría del psicoanálisis, en el campo de la consejería bíblica, yo considero, no solamente yo, sino muchos, han hecho un trabajo por más de, yo diría, 30 años en el campo de la consejería. Y lo uso sin ninguna reserva. Hay veces que a veces uno tiene reservas en citar a alguien o usar algo, pero en el caso de él no, porque primeramente he investigado, he hecho mi tarea, he leído, yo creo que por lo menos algunos 15 o 20 de sus libros a través de unos 20 años, y creo que verdaderamente tenemos mucho que aprender, sobre todo que se basa verdaderamente en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aquí yo quiero que nos ubiquemos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3. El tema de esta cuarta lección es el uso de las Escrituras en la consejería. El uso de las Escrituras en la consejería. Vamos a aconsejar, vamos a ayudar a alguien. ¿Qué vamos a usar para ayudarle? Uno de los salmos dice: todas mis fuentes están en ti. Alzo los ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde tengo mi socorro? ¿De dónde tengo mi ayuda? Bueno, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, necesitamos entender que Dios ha diseñado, nos ha dejado las Sagradas Escrituras con estos fines acá. Y vamos a ver en este pasaje clásico de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Lo voy a leer, voy a dar una introducción y luego vamos a continuar. Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: Pablo a su hijo o su consiervo en la fe Timoteo le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente, vamos a ver el contexto de este pasaje clásico que tiene que ver con el uso de las Escrituras y que tiene que ver con el arte de aconsejar, lo que somos llamados a usar, y no solamente tiene esto que ver con la consejería. Estos versículos fueron dados a Timoteo por la siguiente razón. Miremos el contexto. Número 1. Esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. La última. En el año por el año 67 o a principios de 68. Después de Jesucristo, estando él prisionero de Roma, esperando ser ejecutado por causa, ser mártir por causa del Evangelio de Jesucristo. Ahí él le advierte a Timoteo de la apostasía de los últimos días. Usted lo ve en el capítulo 3. Recuerde, la Biblia es su propio intérprete y la Biblia hay que mirar las Escrituras con su contexto. Los versículos son los capítulos que están delante y los versículos que están detrás. Es importante mirar el contexto. Él le dice en el capítulo 3 a Timoteo, le advierte con relación a la apostasía de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo dijo a Timoteo hace básicamente 2000 años atrás. Que cuán peligrosos serán los tiempos si han transcurrido, y la apostasía se manifestó en los días del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué puede mantener a Timoteo firme, constante, sin mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando la apostasía había de prevalecer en los tiempos de Pablo y en los tiempos de... ¿Qué le va a decir Pablo a Timoteo? Lo último que le dice, viene siendo, según Timoteo, el testamento de Pablo, lo último que le dice, lo señala a Timoteo a las Escrituras. Le señala, lo conduce, lo lleva a las Escrituras, ¿verdad? Los valores están por el aire, viento de doctrina, y le lleva a las Escrituras. Ahora, miren lo que dice, lo que hace que el poder de las Escrituras. Le dice todo lo que dice del versículo 1, del capítulo 3, versículo 1 al 9, ¿verdad? Que habla de la característica, ustedes ven toda la característica de los postreros días, ¿verdad? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, toda esta característica que nosotros lo estamos viendo hoy en día. Y él le dice en el versículo 10, pero tú, ese es el asunto, pero tú, una vez más, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio. Y dice, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero una vez más, persistes tú. Tienes que nadar en contra de la corriente, Timoteo. Eres un ministro del Evangelio, eres un siervo de Dios. Te estoy pasando el legado. Él sabía ya que él iba a morir. Pablo de ahí iba, la próxima vez que Pablo, un día de este, una noche de esta, cuando él menos esperaba, llegarían los verdugos, lo tomaban de la mano en cadena y lo iban a llevar al calabozo para él ser ejecutado. Le está pasando el legado a Timoteo. ¿Cuál es el legado? Le señala las Escrituras.
Y le dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Dos cosas. ¿De quién aprendió Timoteo? Bueno, Timoteo, desde niño, la costumbre de los niños aprendían de sus padres. En el caso de Timoteo, el padre de Timoteo era griego y aparentemente no estaba con él, o si estaban con él, no podía ser buen ejemplo porque era pagano. La mamá, ¿verdad? La mamá y la abuela, Loida y Eunice, tomaron a Timoteo, yo digo la falda, y les enseñaban. Y la costumbre era que se memorizase las escrituras. Le citaban las escrituras. Y él desde muy chico, desde muy pequeño, aprendió las escrituras. Pero no solamente lo que dice aquí. Una cosa es aprender algo, una cosa es persuadirse. Mira lo que dice aquí. Has aprendido y te persuadiste. Mire el orden. Usted puede aprender algo mecánicamente en su memoria y no estar persuadido de esto. Tú lo has aprendido y te persuadiste. Y dice, y que de la niñez has sabido las escrituras, las cuales te puede ser salvo para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que hacen las escrituras en esta introducción es que las escrituras tienen el poder, eso es lo que significa. Las escrituras tienen el poder para que la gente sea sabia para salvación. Vamos a repetir. Las escrituras tienen el poder para que las personas sean sabias para salvación. En otras palabras, aquí en esta escritura, el apóstol Pablo dice cuáles son los dos propósitos fundamentales por los cuales el Espíritu Santo, en un periodo, digamos, de 1600 años, 40 hombres inspirados por Dios, no dejaron las escrituras. Propósito número uno, las escrituras se usan porque en las escrituras es poder de Dios para salvación. Cuando aconsejamos a alguien, tenemos que llevar las escrituras. Ahí está el mensaje. Las escrituras usadas es lo que puede darle a esa persona fe para oír, porque la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no usamos las escrituras y comenzamos a hablar y bla, 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 y yo tengo esto y comenzamos a contar un montón de cosas, tenemos que llevar, en el caso de que estemos tratando con un pecador, llevarlo a las escrituras y presentarle el evangelio. No le hable de otra cosa, no le aconseje. Usted no puede aconsejar a un pecador, tiene que evangelizarlo, tiene que llevarlo, no le quite, por así decirlo, el guante de la cara, por así decirlo. El propósito es que esa persona reconozca que está perdido, que está perdida, que necesita a Dios. Que no necesita, oh, yo quiero que oren por mí. Esto es un asunto, lo estaremos viendo. Oh, hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa, esto es un converso, para que usted ore por mí. Para que yo ore por ti. Yo voy a ir, voy a salir, voy a hacer todo para que yo ore por ti. Bueno, puede orar por ti por teléfono. ¿Ya? Entonces tú ves que esa persona y los creyentes a veces cometemos el error de seguirle el son a ellos. Yo no soy conejito de indio, ¿verdad? Conmigo que nos cuente. Esa persona está perdida, esa persona necesita salvación. No se le puede hablar de otra cosa que el problema con el marido, que el problema con el hijo, que no tengo para pagar la renta. Eso no es tu problema principal. El problema principal tuyo, le digo a la persona, se lo dije a una pareja hace poco. Esos problemas que usted está teniendo, eso es el resultado de su pecado. La gente hay que decirle las cosas como son. El problema suyo es que usted ha pecado contra Dios. Usted necesita urgentemente tornarse a Dios. Y yo estoy aquí para presentarle a Jesucristo y le presento el Evangelio. Entonces dice Pablo que has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra te pueden hacer significa tienen el poder para, son poderosas para. Y luego el apóstol Pablo aquí dice los cuatro propósitos por los cuales las escrituras son útiles. Lo hemos de ver. Pero primero yo quiero ir aquí
las escrituras son útiles para salvación, luego él dice que son útiles para corregir e instruir en justicia. Ahora, entonces usted ve el orden. Primero es evangelización y luego es ¿qué? Edificación. Evangelización primero y edificación después. Ese es el orden. Usted no podemos edificar sin fundamento. La persona está perdida, se le habla, se le predica, esa persona ahora es salva, luego viene lo segundo, corregir, instruir en justicia, pero no podemos corregir en justicia a un pecador que no es salvo, por eso es que está el orden divino. Esto es algo inspirado por Dios. Nosotros no podemos alterar el orden como hacen los cristianos y quieren ir a aconsejar a una persona cuando lo que la persona necesita es ser evangelizado. En caso de ver, ahora, cuando se evangeliza, luego viene lo otro. Ese es el llamado. Esto entra en el campo de la consejería bíblica. Eso entra en el campo del trabajo pastoral. ¿Cuál es la misión de una iglesia? Aquí está la misión de la iglesia. Esto tiene muchas ramificaciones, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la misión de una iglesia? Evangelizar a los que no son convertidos, edificar a los que ya son convertidos y discipular a los nuevos. Dos propósitos: edificación y evangelización. Evangelización y edificación, ese orden. Evangelización y luego edificación. Esas son si no, ¿qué es lo que acontece? Usted va a crear un fariseo, usted va a una persona que no es salva y le va a hablar y le va a comenzar a hablar, le va a aconsejar. Esa persona va a ser un fariseo porque verdaderamente cree que es creyente, cree que es salvo, pero en realidad no lo es. Y así está la iglesia llena. Pero quiero ir aquí a 2 de Pedro y regresaremos a Timoteo. Quiero ir a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, corrobora, está íntimamente relacionado. Aquí dice que las escrituras son divinamente inspiradas por Dios, ¿verdad? Y útil, y te da los 4 propósitos por el cual Dios nos dejó las Sagradas Escrituras. Pero entonces aquí, este texto, porque la Biblia es su propio intérprete, este texto te dice cómo fue que Dios nos dio las Escrituras. ¿Y cómo fue? Dice 2 de Pedro, nos habla, quiero ir a 2 de Pedro 1, 3, 2 de Pedro 1, 21 en realidad, 1, 21, 1, 21, versículo 19 para ver el contexto. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí viene. Estoy en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 20 ahora. Entendiendo primero esto, le dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y cómo vino las Escrituras? Bueno, las Escrituras que son divinamente inspiradas, que dice Timoteo, ¿cómo? ¿De qué manera nos llegó? Porque dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está el origen de las Escrituras. Y ya sabemos como estudiantes de la Biblia que se dice que son 40 hombres en un periodo de 1600 años, si mal no recuerdo, fueron usados por Dios para escribir, inspirado por Dios, las Sagradas Escrituras. Esas Escrituras
solo esto lo único que necesitamos. Meditaba en esto esta mañana y yo me preguntaba, ¿cuán bendecido es el pueblo de Dios hoy día? El pueblo hoy. ¿A qué escritura alude Pablo en 2 Timoteo 3? ¿Y a qué escritura alude Pedro? Alude a 39 libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tenemos nosotros hoy, hermanos? Piensa un momento. Él está diciendo que todo lo que tú necesitas, Timoteo, para ser un ministro fiel, para aconsejar, para ayudar, para predicar, para hacer misiones, son esos 39 libros de la Biblia. Y ahora el Señor nos dice, ahora ustedes, la iglesia moderna, tienen un legado extraordinario, tienen los 39 libros, más aparte de eso, le he bendecido con 27 libros más todavía. Y el pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Aparte de eso, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes. Aparte de eso, dones espirituales. Dios ha graciado a la iglesia con dones espirituales. ¿Y cómo está la iglesia hoy? En el planeta. Es una iglesia esquelética, clenque, porque ha dejado la Sagrada Escritura. Y aquí quiero leer, ¿verdad? El punto número 1. Dios no pasó nada por alto. Dios no pasó nada por alto. Ese es el punto número 1. Y para que vea a qué me refiero, este texto que vamos a leer ahora, 2 de Pedro 1, de 3 al 4, es un texto poderosísimo para los que quieren hacernos pensar, creer, que aparte de las Escrituras, nosotros necesitamos a un ateo llamado Sigmund Freud, ¿ok? A Skinner, padre del conductismo, Carl Rogers, otro, Young y el resto de la tribu. Algunos dicen, no, pero lo que pasa es que la personalidad humana y el hombre vive en un mundo lleno de... Aquí, este texto derrumba ese concepto. Miren lo que dice aquí. Capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, note, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué dice Pedro? Que todo lo que tiene que ver con la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, la vida de la iglesia, nuestra milicia como creyente, todo lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, dice aquí, Dios nos ha dado, dice aquí, ¿de qué manera? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo lo necesario para el ministerio, para evangelizar, para aconsejar. Ahora estoy tomando este texto en el contexto de lo que estamos hablando, que es la consejería bíblica. Lo tenemos todo, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pregunta: ¿qué ha dejado Dios que no nos dio? ¿Dejó algo? Dios no pasó nada por alto. Todo nos los ha dado por medio de las Sagradas Escrituras, las promesas que están acá. Porque dice aquí que tienen poder para salvar y tienen poder para santificar a aquellos que son salvos. Este es el orden. Ahora, regresamos aquí ahora. Me gusta, dice aquí, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participante
de la naturaleza divina. ¿Y de dónde están esas promesas? En las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la primera promesa? La promesa del Hijo. Que si creéis en Él tendréis vida. ¿Qué otra promesa? Que aquellos que son sus hijos le dio a beber de su Santo Espíritu. Y todo esto Dios lo usa, las Escrituras, cuando aconsejamos a una persona, la predicación de la palabra, con el fin de ayudarnos a progresar en el proceso de la santificación. ¿Me entiende? Somos lavados, crecemos en santidad según nos exponemos a la palabra, privadamente nosotros, nuestra vida devocional, nuestra vida aparte con Dios, y cuando nos exponemos a la predicación del Evangelio, cuando tomamos enseñanza de discipulado, todo lo que se usa, todos los medios Dios lo usa con el fin de que nosotros podamos crecer en santidad. Ahora, aquí viene regresemos ahora a 2 de Timoteo, que es verdaderamente lo central, lo que tiene que ver con el uso de las Escrituras en la consejería. Y aquí ahora el segundo punto es los 4 propósitos de las Escrituras. Los 4 propósitos de las Escrituras. Hemos de ver esos 4 propósitos. Ahí están delineados aquí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Note. Y acaba de decir en el versículo 14, Pablo a Timoteo, que las Escrituras, en el versículo 15, la conoce Timoteo, ¿verdad? Sí, la conoce porque tu mamá y tu abuela y tu mamá te enseñaron desde niños y las has aprendido y te persuadiste. Bueno, esas Escrituras, Timoteo, te hacen sabio para salvación. Las personas pueden ser sabios para salvación por medio de las Escrituras. No porque le contaste un sueño, le contaste a esto, una anécdota. Tiene que llevarlo a la palabra, porque es la palabra. Como digo siempre, Dios ha prometido bendecir su palabra. ¿Para qué voy a hacer la mía? ¿Para qué voy a usar otra metodología cuando el poder está en la palabra de Dios? Entonces dice aquí los 4 propósitos. Dice, ahora, aquellos que son salvos como Timoteo, versículo 15, ahora dice a los salvos, toda la Escritura, un texto dice, todas las sagradas letras, o todas las letras sagradas, dice otra versión, es inspirada por Dios. Note usted, no se puede hablar sin respirar. Recuerda lo que le dije. Usted no puede hablar si no respira. ¿Entiende? No sé si usted ve la conexión, es vida, o sea, respirar es vida. Es vida. Si usted no respira, usted muere. Entonces, cuando Dios habló las Escrituras, estaba transmitiendo su misma vida en lo que Él dijo. Por ejemplo, dijo Dios sea la luz, o dijo Dios que se cree los monstruos marinos, los animales, el campo. La palabra de Dios, el poder de su palabra, llevó a cabo, trajo toda la vida. Y de la misma manera, la palabra, dijo Cristo, las palabras que yo os doy son vida. Recuerden Juan 6, cuando Él multiplicó los panes y los peces. Y esa vasta multitud aparentemente creyó en Jesucristo y lo siguieron. El otro día lo vieron. Aquí está el que es. Y aquel que camina sobre las aguas es Jesús. Recuerda el corito, es aquel que multiplica. Oh, aquí viene el restaurante ambulante. Aquí viene, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo trazó la línea y le dijo lo siguiente. Él sabía que esa gente no eran falsos creyentes. Esa vasta multitud. Y le dijo, ustedes me siguen porque comieron panes y peces, ¿verdad? De cierto os digo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tienen parte conmigo.
Entonces ahí todos, dice, desde ese momento, todos esos discípulos se apartaron de él. Y luego le pregunta a los 12, ¿queréos iros vosotros también? Aquí viene la palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, palabras de vida eterna, palabras que conducen a vida eterna, que nos llevan a la vida eterna. Ese es el poder de las Escrituras. Y eso es lo que la gente necesita, sea en el contexto evangelístico o en el contexto edificacional, cuando nos aconsejamos. Le dice, y útil, número 1, propósito número 1, para enseñar. Para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar doctrina. Enseñar lo que es verdad. Por medio de las Escrituras es que enseñamos. Recuerda lo que leíamos en Romanos 15, confrontando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda doctrina. Entonces, el propósito número 1 es enseñar, doctrina. Un texto complementario a ese primer punto de enseñar es Mateo 28, del 18 al 20, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere será salvo, más el que no creyere. Y usted nota, y luego dice, enseñándoles, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho hasta el fin. Bautizándoles, enseñándoles. Y he explicado esto varias veces, que la palabra baptizo que usa el Espíritu Santo de bautizar, la palabra bautizar sencillamente significa sumergir. Sumergir, ¿verdad? No aspersión, sino sumergir. He argumentado con relación a este texto que aquí no dice bautizándolos en agua. Aquí dice que lo bauticen en la deidad. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. En otras palabras, tomen a esos creyentes y sumérjanlo en la verdad. Adoctrínenlo, satúrenlo de la palabra. Es un bautismo doctrinal, yo diría, donde se toma a cada creyente, dice, cada día se toman los creyentes y se le enseña el tintineo, la palabra, al día que sea. Constantemente los creyentes están siendo sumergidos. Entonces, ese es el propósito número 1, dice aquí, enseñando. Segundo, propósito número 2 es que las Escrituras son útiles para redarguir lo que es falso. Una persona ha cometido un error o está en algún error doctrinal y usted lo redarguye por las Escrituras, usted le aconseja para que esa persona vea que está errado. También redarguir, también la obra del Espíritu Santo dice que el Paracleto divino, ¿qué dice? Que va a redarguir de pecado, va a traer convicción. Te va, un ejemplo, cuando Pedro el día de Pentecostés, ¿le recuerdan? En Hechos 2:36, por ahí. Y dijo, varones, ¿qué haremos? ¿Se recuerdan? Varones, ¿qué haremos? Ya el Espíritu Santo usó el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Fue un sermón poderoso, el primer sermón de la iglesia fue ese, y fue por boca de Pedro. Y dice que la palabra que dice compungido significa aguijonado, era apuñaleado. El Espíritu Santo tomó esa palabra y lo había aguijonado. Dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí le dice, bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el mensaje. Arrepiéntete. Ese es el mensaje, como hemos dicho, que brilla por su ausencia en tantos púlpitos. No se quiere predicar arrepentimiento. No se le quiere decir a la gente que están en pecado. No se le quiere decir a una persona si está en adulterio que está en adulterio, si está en fornicación que está en fornicación. Se le da vuelta el asunto para que la persona permanezca, para que se quede en la congregación. No, hermano. La cosa hay que decirle tal como es, porque si la persona no se arrepiente, esa persona
será condenada eternamente. Si no se torna, será condenada. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque es bueno que nos mojemos un poco nosotros también. Sabemos que cuando nosotros hemos pecado contra Dios, nosotros no prosperamos. ¿No es cierto, hermano? Cuando nosotros en nuestra vida cristiana como creyentes hemos cometido algún pecado, ¿qué nos acontece a nosotros? Nosotros retrocedemos. Somos sus hijos. El Señor nos va a convencer del pecado, nos va a redarguir del pecado. Y la manera que Dios lo hace, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace? Dios envía a un Natán. David, quiero hablar contigo. Y ahí vino palabra de Dios. Por las Escrituras vino redarguir el corazón de David que había pecado. Y no solamente de David, de todos los Davises que estamos aquí hoy, cada creyente. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios, por las Escrituras, viene el redarguir para que regresemos al camino. Ese es el segundo propósito de redarguir. Tercero es corregir. Corregir. Corregir un error doctrinal, corregir una práctica equivocada, corregir un concepto erróneo, es por las Escrituras. ¿Me sigue, amado? En otras palabras, cuando nosotros tenemos un caso de consejería delante de nosotros, ¿verdad? Como lo que vamos a analizar en clase, puede ser un ejemplo, un caso de consejería. Viene la pareja donde usted, ¿verdad? Todos aquí ya han experimentado la vida marital, así que todos podemos aconsejar en esa área. Y le dice, vienen a usted y se sientan y le dice, bueno, nosotros estamos aquí porque nosotros no nos amamos. La llama se apagó. Y él le dice, sí, es verdad, ya el fin se acabó, ¿verdad? Usted va a decirle, lo siento que, ¿verdad? Usted va a usar las escrituras, porque es posible que esa persona tenga un concepto equivocado de lo que es el amor. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa persona usted tiene que corregirle por las escrituras, enseñarle que el amor es más que una emoción, que el amor es una decisión, y no solamente eso, que se puede aprender a amar. Cuando se le dice eso a la persona se quedan un poco sorprendidos. Sí, se puede aprender a amar. Se puede aprender a amar. Amar los unos para con nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces tenemos el poder, la habilidad de poder amar. Entonces, todo eso se lleva a cabo por las escrituras, corregir. Cuarto, instruir. Instruir. Es decir, instruir, enseñar lo que es correcto. Instruir en justicia es enseñar al creyente, porque recuerden, amado, que esto que tiene aquí, estos cuatro versículos, estos cuatro propósitos son para los creyentes. Estos no son para los inconversos. Esto es para los creyentes. Instruir en justicia. Enseñarle los caminos de Dios por medio, una vez más, de las Sagradas Escrituras. No necesitamos absolutamente más nada para ello. Para ello no necesitamos más nada. ¿Verdad? Tercer punto, cerrando ese, y sobre ese pasaje, hermano, no se haga algo con él, mastíquelo, sea como un animal rumiante. En inglés decimos dissected, ¿verdad? Completamente desmenuzarlo verdaderamente, porque tiene relevancia en todo lo que usted vaya a hacer en su ministerio, sea evangelístico, como consejero, como pastores que están aquí hoy, evangelismo, en toda área, usted va a necesitar verdaderamente ese consejo. Ahora, tercer punto. No usaremos otro consejo que no sea la Biblia. No usaremos otro consejo que no sea la Biblia. Son puntos muy sencillos, ¿verdad? Oh, hermano,
Pero alguien dice, eso es obvio. ¿De veras? ¿De veras? ¿No cree usted que en el día de hoy, por ejemplo, hoy domingo, es el día donde más sermones son predicados en el planeta? Es el día donde más apostasía es proclamado en los púlpitos. El domingo. Este es el día de más horrendo. Porque no toda persona que usa una Biblia establece. Es el día también donde el verdadero remanente del Señor, el verdadero pueblo de Dios, es edificado. Los verdaderos son edificados con el poder del Espíritu y la palabra. Pero es el día de gran apostasía mundialmente. Así que no diga, oh, eso es obvio, la Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia. Ahora, ¿sabe por qué? Ahora, hay un problema, ¿verdad? Cuando hablamos de usar las escrituras. Y es que todo el mundo no quiere esto. Le voy a advertir. En otras palabras, la persona viene donde usted para ser aconsejado, aconsejada. Y esa persona quiere que usted, porque las escrituras son directas, las escrituras es una espada de dos filos y la gente no quiere ser cortado. Lo digo de esta manera. La persona quiere que le ponga, que le dé una solución fácil a un problema que es bien complejo. ¿Me está entendiendo? Le voy a ilustrar, ¿verdad? Donde yo vivo hay un árbol que tiene 60 años de edad frente a donde yo vivo. Fue cuando construyeron el complejo donde yo vivo. Ese árbol no es fácil arrancar ese árbol de ahí. No es fácil arrancar ese árbol de ahí. Pero también hay unos cuantos pequeños que sembraron hace poco tiempo. Ese arbolito tan pequeño, yo puedo coger fácilmente y arrancarlo, porque sus raíces son bien pequeñas, son bien tiernas. Pero yo no, por más que yo trate de romper, yo puedo coger un marrón y tratarlo. Sí, es más, yo puedo coger yo puedo coger mi auto y el auto queda en pedazos tratando de romper eso. Yo necesito una grúa. Lo que estoy diciendo es que hay personas que vienen ante usted con un problema monstruoso y quiere que por arte de magia, abracadabra, el problema se le resuelva. No, usted ha estado en ese problema. El problema tiene tentáculo, el pecado es horrendo. Y entonces usted tiene que tomar a esa persona y confrontarlo, no con su consejo, porque usted no tiene ninguno. Usted lo va a confrontar con el consejo de la palabra. ¿Y qué va a ser la palabra? Más cortante de toda espada, de dos filos. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo David cuando fue confrontado por la espada? He pecado contra Dios. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo cuando fue redarguido de su maldad, de abandonar? ¿Qué dijo? He pecado contra el cielo y contra mi papá. Entonces, la advertencia es que la persona van a resistirle a usted. Pero usted, una vez más, Timoteo, pero persistes tú en lo que has aprendido y lo que te persuadiste. No te doble, no te vayas a la izquierda, no deje que la persona domine, ¿verdad? A veces la persona comienza el problema. Time out, deténgase. Vamos a comenzar a ver los tentáculos del pulpo que lo ha amarrado a usted por su vida de pecado. Hay que hablar a la persona claramente, en amor, pero directamente. Por eso se toma nota, ¿verdad? El consejero toma nota de las cosas. Toma nota de todas las cosas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como dijo alguien, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. ¿Entiendes lo que quiero decir? En otras palabras, vamos a coger cada problema punto a punto, ¿verdad? Punto a punto. Vamos a tomar el problema y vamos a analizarlo. Porque a veces viene la persona y no es un solo problema, ¿entiende, hermano? Son 7 problemas envueltos en uno. Entonces uno tiene que tener esa habilidad verdaderamente. Ok, vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar, el número 1 es esto. Cuando nosotros
cuando nosotros preaconsejamos, evangelizamos, cuando una persona tiene un problema, viene de donde uno, si es inconverso, desde el momento que la persona, usted sepa que es inconverso, hermano, no se desvíe, no pierda su tiempo hablando de otra cosa. Enfóquese en que esa persona necesita el evangelio. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Usted tiene que ir al evangelio a predicarle la palabra. No es cierto, hermano. ¿Cuántos problemas nosotros mismos, antes de ser creyentes, no veníamos a la congregación nosotros mismos? ¿Y qué fue lo que nos cambió a nosotros? ¿Cuál fue el punto de partida del cambio de nuestro derrotero? Del laberinto que nos encontramos. Fue cuando el evangelio nos alcanzó, hermano. Cuando el evangelio nos alcanzó, ahí fue el cambio que hubo. Ahí fue que comenzó el cambio. Ya todo lo demás, que si se iba a divorciar, que no tengo otra. Todo eso se puede tolerar. Se puede soportar porque tú tienes un gran recurso. Tú tienes a Jesucristo ahora. Tú tienes la palabra, tú tienes el Espíritu. Pero si la persona viene donde mí y me dice a mí que el problema que tiene es que no tiene trabajo, yo sé que es un problema, o que no tiene dinero para esto, o que no tiene, bueno, eso es un problema, pero el problema principal es que esta persona no conoce a Dios. Mira cómo lo pone Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Que es mejor que entre al cielo sin un ojo, sin una mano y sin un pie, y no que tu cuerpo completo sea echado en el infierno. Mira lo importante, es mejor que te esté tuerto, manco, cojo, y no. Entonces el asunto es que lo más importante es de qué le vale al hombre si granjease todo el mundo y perdiese su alma. Usted tiene que tener eso claro en su mente cada día que usted va a aconsejar a alguien. Cuando se dirige a un hogar, cuando a mí me llaman, lo primero que yo hago cuando hablo con una persona, ¿verdad? Sea personalmente, que es preferible de tú a tú, y cuando no es así, sea por una carta que me envía o que me llaman por teléfono, como le dije. Lo primero que yo quiero discernir es si esa persona es creyente. Este señor que aludí, que le estaba hablando, que voy a hablar con este señor, esa persona, él dice que es creyente. Según lo que me cuenta, ¿verdad? Su esposa, yo tengo ciertas dudas. Ahora, cuando yo comience a entrevistarlo y a hablar con él, yo voy a discernir su cristianismo. Porque yo le voy a preguntar, cuénteme de su conversión, Señor, dígame qué pasó en su vida. Yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Cuénteme de su conversión, dígame qué pasó. Si esa persona te va a decir con gozo, determinantemente, mira, esto fue así, esta fue la experiencia, el Señor me salvó, esto, te va a decir. Si la persona anda con esa ambivalencia, entonces a esa persona hay que, una vez más, evangelizarle, porque yo sé que no voy a ningún sitio si esa persona todavía. Ahora, si se apartó del Señor, si es creyente, si hay evidencia de que es creyente, en el diálogo uno se da cuenta, entonces usted necesita reconciliarse, tornarse de su corazón a Dios. Y si en ese caso, si es creyente, entonces podemos seguir consejería. Pero no podemos proseguir a consejería bíblica si primero esa persona no demuestra que es creyente. Pero Dios que conoce el corazón. ¿Y para qué yo tengo la Escritura? ¿Y para qué tengo el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu de Dios y Dios da discernimiento. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces es importante captar estas cosas. Entonces, ok. Algunos no aceptarán, ¿verdad? Ese es el subpunto, ¿verdad? El primer subpunto del punto 3. No usamos otra fuente para el consejo sino las Escrituras. Dijimos punto número 1, subpunto, que algunos no lo van a aceptar porque ellos quieren otra cosa. Por ejemplo, le van a decir a usted le van a decir lo siguiente. Yo estoy buscando, usted me puede conducir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿verdad? Si me dice que es psicólogo o psiquiatra, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Es problema orgánico o inorgánico? ¿Me está entendiendo? Si una persona tiene un problema orgánico, ¿me entiende la palabra orgánico? Que tiene que ver con sus órganos, una persona orgánica,
un problema orgánico, una lesión cerebral, algo producto de algo genético. Entonces, yo no soy un médico, yo no soy un doctor. Si esa persona tiene ese tipo, lo correcto es, después que le predico el evangelio, es referirlo a esa persona porque necesita ayuda en esa área. ¿Okay? Ahora, si no es orgánico, entonces ahí yo sí puedo ayudarle. Porque si no es orgánico, ¿me está entendiendo? Si no tiene que ver nada con su mente, entonces ahí Cristo vino a resolver el problema del pecado. Entonces ahí yo tengo los recursos, recuerden, tenemos los recursos. ¿Recuerda lo que dijimos? Romanos 15. Vosotros estáis llenos de bondad. ¿Recuerda lo que vimos? De bondad. Y poder restauraros, neutesía, confrontar a la persona con los principios de la palabra. Ustedes tienen esos recursos. ¿Ah? Usted conoce más en el campo de la consejería, usted conoce más que muchos expertos. ¿Cómo es eso, hermano Juan? Si usted conoce más, porque yo le he hablado que toda disciplina está basada, aquí está la hermana, nuestra querida hermana que es enfermera profesional, ¿verdad? Nuestra hermana Carmen. Toda disciplina, ingeniero, doctor, sociólogo, psicólogo, está basado en dos cosas: presuposiciones y metodología. ¿Entiendes? Presuposiciones y metodología. Las presuposiciones determinan tu metodología. Presuposiciones, tú presupones. Por ejemplo, el psicólogo Sigmund Freud dice que el hombre es un animal. Esa es su presuposición. Y como el hombre es un animal, según esa es su presuposición, su metodología es basada en que el hombre es un animal. ¿Me está entendiendo? Eso es la antropología de Sigmund Freud. Man is an animal, thus I will treat him as an animal. El hombre es un animal, lo voy a tratar como un animal. Okay. Ahora, esa es la antropología humanista. El creyente tiene esta presuposición. Dios, habiendo hablado otro tiempo por los padres, por los profetas, nos ha hablado hoy por el Hijo. Toda escritura es divinamente inspirada. Y dijo Dios, mi presuposición es que Dios es el creador del universo, que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, que el hombre pecó contra Él, que Cristo Jesús es redención. Y como tengo esa presuposición basado en la Biblia, yo tengo una metodología basada en la Biblia. Yo no voy a fuentes raras. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo no voy a una fuente errónea porque voy a ir por otro laberinto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, lo que tenemos que entender con relación a la consejería. No vaya más allá. Por eso usted conoce más que ellos. Porque usted conoce que el problema principal del hombre es el pecado. En algunos casos, alguna persona va a decir, ay, ¿y cómo usted sabe eso? Una persona le va a decir a usted, ¿y cómo usted sabe eso? ¿Sabe cómo usted lo sabe? Porque usted conoce las escrituras. ¿Y cómo tú sabes eso? Tú estás adivinando, fíjate, eso mismo es. No, yo no estoy adivinando. Es que yo conozco, porque primeramente yo conozco las escrituras. Segundo, conozco al Dios de las escrituras. Y tercero, conozco la dinámica de este corazón depravado que yo también tengo. ¿Ah? Yo conozco, porque yo también he pecado en mi vida y soy un pecador redimido. Y como conozco todo esto son mis recursos para yo poder, y encima de eso está la presencia del Espíritu Santo en esa sesión de consejería. Digo usted, si no podemos ayudar a la gente. Y la gente necesita ayuda, hermano. Eso es lo que significa ayudándonos, amando uno para con el otro. Eso es lo que significa ayudando a la persona. Ahora, yo quiero darte para concluir, este punto es el punto número 5, entendiendo el problema bíblicamente. Podemos ponerlo, entendiendo el problema bíblicamente. Sobre esto estaremos elaborando cuando comencemos a tratar algunos casos, porque verdaderamente lo vamos a hacer. Ya le di la asignatura, ¿verdad? Los hermanos que están escuchando también, ¿verdad? Los hermanos de Colombia,
de México y de otra parte del mundo, escribir un caso bíblico, un caso de una situación, alguien que le pidió consejo. Usted lo escribe y me lo envía a mí para luego nosotros comenzar dentro de algunas semanas a tomar los principios. Todavía es muy temprano para entrar en eso, pero yo quiero que usted se acostumbre a escribir los casos, ¿verdad? Un caso que le trae una persona, y luego nosotros vamos a tomar los principios de la palabra y los vamos a analizar y ver cuál es la solución que Dios tiene para ese problema o problemas. Ahora, aquí le voy a dar 5 cosas, ¿verdad? Ok, alguien le trae a usted, viene una persona, un creyente, una hermana viene de donde usted, o un matrimonio, un joven viene de donde usted, porque tiene un problema, ¿verdad? Un problema que sea. ¿Verdad? Número 1, necesitamos entender la raíz del problema de esa persona. La raíz del problema. La raíz del problema. Usted quiere conocer la raíz del problema. Ahora, ¿cómo usted va a conocer la raíz del problema? Usted lo trae a las Escrituras. ¿Está entendiendo? Les lo voy a ilustrar con David una vez más. Usted ha leído en el libro de en los Salmos que David en algunas ocasiones, él dice, por ejemplo, que su lengua se pegaba a su paladar, que sus ojos que él no podía dormir, que su piel estaba básicamente esqueletal. Él está describiendo una etapa de depresión. Ahora, si la persona no conoce que la razón por la cual David está así es porque cometió adulterio, lo mandan a un psiquiatra para que le dé antidepresivo. ¿Me está entendiendo? O sea, le busca una solución al problema que no existe. O sea, todos los síntomas de depresión lo tenía David. Él dejó el arpa, él no tocaba, él no podía comer, él estaba en angustia, él estaba triste. ¿Sabe por qué? Porque no había confesado su pecado. Estaba en silicio. ¿Cuándo fue que vino la liberación? Dios le reveló a Natán el problema de David. Y Natán lo vino a solucionar bíblicamente con la palabra que viene de parte de Jehová. Entonces lo primero es que uno tiene que analizar el problema, ¿verdad? Viene el problema. Entonces uno tiene que traer ese problema, esa situación. Escuchen, hermano, no hay un problema que la Biblia no tenga la respuesta, hermano. Esto es lo glorioso de lo que nosotros tenemos, los recursos. No hay un problema, una situación que alguien esté pasando, que la palabra de Dios, de una u otra manera, con principios, alude a ello, a veces directamente o indirectamente. ¿Cuál es el problema de David? Bueno, el problema de David es que David había pecado. Cuando Natán lo confrontó, le trajo la parábola de que este hombre tenía todas estas ovejas y este cogió la única que tenía. ¿Qué tú crees? Bueno, que muera tal hombre. Tú eres ese hombre, David. Ahí fue el pecado. Eso es lo que Dios quería. Dios quería llegar a David a que dijese esas palabras. He pecado. El momento que dijo, he pecado, el cielo se abrió para David. El bálsamo del Señor ungió su cabeza con aceite de que su copa esté rebosando. Ahí comenzó el momento de salir de ese ciclo depresivo. Y la persona que usted aconseja, lo primero que hay que llevar ese problema a las Escrituras. Segundo, un claro entendimiento del propósito del Espíritu Santo en las Escrituras apropiadas a ese caso. Lo voy a repetir. Un claro entendimiento del propósito, telos, es la palabra que usa Dios, telos. El propósito del Espíritu Santo en las Escrituras apropiadas para ese caso.
Otra palabra para el problema. Lo que queremos decir es lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo reveló este bendito y glorioso libro, la Sagrada Escritura, Él tenía un propósito definido por darlo. Cada libro de la Biblia tiene un propósito, cada capítulo de la Biblia tiene un propósito, cada texto de la Biblia tiene un propósito. Entonces, usted va a aconsejar a alguien y usted, si ya de antemano conoce el problema, digamos que ya le contó por teléfono, le dijo y luego se va a sentar con él o con ella. Usted, después que usted ha buscado la dirección del Señor y usted ha orado al Señor pidiéndole su dirección, usted comienza a escudriñar las Escrituras para ver qué pasajes son pertinentes a ese caso en particular. ¿Me entiende? Usted va a escudriñar las Escrituras, entonces va a determinar el telos, viene siendo el propósito de esa escritura para esa persona. Usted no puede coger una escritura que no se aplique a ese caso. Por ejemplo, digamos por ejemplo, para ponerle este caso, que una persona que viene donde usted, un hombre que practica la homosexualidad, o una mujer que es lesbiana, para ponerle un caso concreto, ¿verdad? Y viene de usted porque dice que necesita ayuda. Usted le ha predicado el Evangelio naturalmente, usted le ha confrontado por su conducta y esa persona dice, sí, yo quiero cambiar. La persona dice, yo quiero cambiar, verdaderamente, ayúdenme. ¿Cuál es el punto de partida? Cuando usted comienza a navegar las Escrituras. Entonces usted comienza a buscar, como si usted es un creyente diestro en la palabra, usted no tiene que buscar en concordancia, lo cual es recomendable, y tener todo ahí. Pero si ya usted tiene un creyente maduro que tiene muchos años y conoce las Escrituras de memoria, usted ahí mismo le puede dar los textos. Usted lo lleva a lo de Sodoma y Gomorra. Yo lo llevo al Antiguo Testamento. Yo lo llevo al huerto, Adán y Eva. No fue Adán y Esteban. Y que comienza a explicarle por qué esa conducta no agrada a Dios. Usted le explica que no es genético, que no es evidencia de que es genético, ¿verdad? Que eso es algo de los genes. Eso es una teoría, que es genético. Usted le explica que no es socialmente conducido, otra teoría de los sociólogos. Pamplina. Usted va a las Escrituras y le dice a esa persona, mira hija, Señor, Dios tiene el poder para transformar tu vida y cambiarte por medio del Evangelio. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que tú no naciste así, que es pecado contra Dios. Y si tú reconoces eso, ese es el principio. ¿Tú reconoces eso? Sí, yo lo reconozco. ¿Tú quieres confesar tus pecados a Dios? Sí, yo lo quiero confesar. Bueno, pues vamos entonces a hacer una oración y tú se lo confiesas a Dios ahora mismo. No esperar. Y si esa persona en ese momento lo hizo de corazón, Dios ya comenzó a obrar en su vida. En un abrir y cerrar de ojos, ya esa persona pasó de muerte a vida. Tiene que muchas cosas, muchos ajustes, ¿verdad? Porque el diablo tiene mucho tentáculo para esa persona, pero ya se puede ayudar a esa persona. Y se usa las Escrituras, pero tengo que conocer las Escrituras pertinentes. Ustedes saben que en la parte de atrás está el listado de las Escrituras pertinentes a los diferentes casos, ¿verdad? Usted puede estudiar eso y puede añadirle. Va a ser como algo de referencia. Por ejemplo, si hay alcoholismo, por ejemplo, ahí está. Ok. Tercero, esto viene siendo una cosa conlleva a la otra. Déjame retirar los primeros 3 puntos, ¿verdad? Número 1, no lo escriba porque lo estoy reiterando, estoy repitiendo.
Primeramente, debo tener un entendimiento bíblico del problema del aconsejado, la raíz. Si entiendo la raíz del problema, tengo que tener un entendimiento del propósito bíblico, los pasajes que voy a usar para poder ayudarle. Como el caso que le acabo de dar, en el caso de una persona, mujer lesbiana o un homosexual. Tercero ahora. Cuando es así, esas dos cosas, se suple la provisión de Dios para ese aconsejado. Se suple. ¿Se suple qué? Se suple la provisión de Dios por medio de las escrituras para ese problema que esa persona tiene. Porque yo estoy trayendo el problema de esa persona, lo estoy trayendo. Usted se está dando cuenta que usted no está haciendo nada. Usted simplemente está haciendo un canal. Usted está haciendo un canal. Dios lo va a usar en su vida, pero usted está canalizando los recursos de Dios, ¿verdad? Cuarto. Aquí viene algo muy importante, que es la formulación de un plan bíblico de acción. O sea, ¿cuál es el plan de acción? Por ejemplo, esa persona, recuerda hermano, esa persona, digamos, ha estado envuelto en la homosexualidad, digamos, por 10 años. Para dar un ejemplo, ¿usted cree que va a ser fácil para esa persona? Esa persona va a tener tentación. Esa persona va a ser, si es mujer, las amigas o la amante que tenía. ¿Cuál es el plan de acción? Usted no puede simplemente decir, Dios te bendiga y ese no, tiene que darle un plan concreto a esa persona. Usted va al médico, el médico, el diagnóstico determina el problema, cuál es el plan de acción, treatment, este tratamiento, te da una receta, te da un seguimiento, un follow-up, un chequeo, esto, hasta que no esté bien completamente, el doctor no te deja a ti. Y el seguro también que está pagando. Okay. Pero lo que estoy diciendo es entonces que esa persona, ¿cuál? Ok. Yo le digo ahí, ok. Plan de acción, el plan de acción. Ya esa persona confesó su pecado. Ya entendí el problema bíblicamente. Ya entendí cuál es la provisión de Dios para resolver ese problema. Ahora, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción es lo siguiente. Ahora, señora, por cuando ya usted reconoce su pecado, reconoce verdaderamente, yo puedo discernir que verdaderamente usted quiere ser ayudada por los recursos de la gracia. Ahora, aquí está su tarea, aquí está su homework, como decimos nosotros, ¿verdad? Aquí está su plan de acción. Número 1, usted tiene que separarse hoy de ese amante, esa mujer con que usted está viviendo. Eso es lo que dice Jesucristo. Si tu ojo, sácate el ojo que no te vaya al infierno. ¿Me está entendiendo? Eso se llama amputación radical. ¿Me está entendiendo el término? Amputación radical. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, qué negra está! ¡Oh, es terrible! ¿Qué está pasando? ¿Dónde sale la ilustración? Gangrena. La mala noticia es que tiene cangrejo. ¿Cuál es la buena? Que si te la corto, vive. Córtemela, serrúchimela. Me pongo una muleta y sigo viviendo. ¿Entiendes? O sea, esa persona no puede seguir viviendo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Vamos a ponerlo en texto bíblico. Y usted le explica, bueno, es que mira, que estamos viviendo juntos y que mira, que me ayuda a pagar la renta. Bueno, ok, tú quieres ir al infierno, continúa así. If you mean business, como decimos nosotros. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer que la querían apedrear? Vete en paz y sigue con el amante. Vete en paz y no pegues más. ¿Qué le dijo Saqueo? Si yo he defraudado, ¿qué sería defraudado? Si un ladrón. Yo, en otras palabras, fruto de arrepentimiento. El fruto, si esa persona verdaderamente Dios le dio arrepentimiento, esa persona, es más, ¿sabe una cosa? Para ser todavía más directo,
más directo. Te voy a retar a que haga algo ahora mismo. Toma el teléfono ahora mismo y llámalo en mi presencia y dile que es over. Este asunto se acabó contigo ya. Tengo un nuevo amor. Jesucristo, ¿verdad? Le dice, tengo un nuevo amor ahora. Entonces le dice, llama a esa persona, corta. Y si es en la homosexualidad, corta con ese hombre. Sal de esa lascivia. Y le da los versículos pertinentes. Es el plan de acción. Digamos que es un alcohólico. Una persona que tiene problemas con el alcohol. Hay que darle un plan de acción. Para que los malos hábitos sean reemplazados. De eso vamos a hablar. Los hábitos no se rompen, se reemplazan. Por ejemplo, el que robaba, no dice no robe más. Eso no es lo que dice. Ahí que está la sabiduría divina. Dice, el que roba no robe más. Sí, no roba más, pero dice que no. Que haga con sus manos para lo que es necesario. Y al hacer con sus manos está robando, pero está produciendo. Porque no puede robar, si diga que no robe más, no puede robar físicamente, pero su corazón está lleno de lascivia y está robado por dentro. Pero si lo reemplaza con honestidad, con la laboriosidad de trabajar, entonces ahí se acostumbra que ahora yo tengo que trabajar. ¡Wow! Soy libre, no tengo que robar, estoy trabajando, mira, tengo un trabajo. Gloria a Dios. Y lo mismo acontece, por ejemplo, con cualquier caso de un homosexual. Estoy poniendo casos, ¿verdad?, que podemos decir cosas más dramáticas. Un alcohol. Ok, dígame de tu situación, ¿qué usted hace cuando sale de trabajo? Lo que cada vez que he caído, fíjese, hermano Juan, cada vez que he caído, lo que pasa es que yo doblo a la esquina y ahí está la barra, y ahí están los amigos y me llaman, y me tientan, y me dan la cerveza, y me agarran ahí, y cuando vengo a ver, por más que no quiero, caigo. ¿Cuál es el plan? Bueno, aunque tengamos que amarrarte por un mes, tu esposa que te venga a buscar, tú vas a coger la dirección opuesta. Es que yo voy por ahí, si tú vienes por ahí, sí, por ahí está la pila de tropiezo, tú vas a caminar 3 millas, vas a dar la vuelta para no caer en el hoyo. Cuando esa persona ya se está reestructurando su vida, restructuring, decimos nosotros, tú la estás reestructurando, estás reemplazando un hábito malo por uno bueno. Entonces la persona ahora, usted va a caminar a la dirección opuesta, va a dar la vuelta. Después que esa persona lo haga unas cuantas veces, unos cuantos meses, ya. Y sigue el discipulado en la iglesia. Y sigue siendo lleno de la palabra. Y sigue aconsejándole. Y sigue. ¿Usted cree que esa persona va a volver al vicio? Usted lo sabe, hermano, que no es así. Porque nosotros también estamos en ese mundo, en ese laberinto pecaminoso, ¿verdad? Yo leí un caso así en Facebook, en su página. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? De un hombre de alcohol. Sí. Sí, eso mandaron. Es un caso que lo estamos analizando, lo mandaron. Sí. Entonces, algunas personas dieron buenos consejos, pero todavía yo voy a aportar eso. Todavía no se le ha hablado de reestructurar su vida, esa parte de cómo, ¿verdad? Hay que analizar de cómo esa persona, porque esa persona tiene sus hábitos, dónde él va, las amistades, todo eso tiene que ir cortando. Porque el quinto, ¿verdad? Ya dijo que la formación de un plan bíblico de acción que conduce al quinto, un compromiso a una acción bíblica por aconsejado, un compromiso. Ahora, esa persona tiene que tener un compromiso. ¿Entienden lo que quiero decir? Esa persona promete que va a seguir sus instrucciones. ¿Qué dice la instrucción de la receta, verdad? O si le voy a dar, señor Córdoba, usted tiene la presión muy alta, no, gracias. Le voy a dar este medicamento, ¿verdad? Y te dice a ti específicamente las instrucciones. Yo tomo la receta del doctor, yo no entiendo, ¿verdad? Usted sabe, los doctores tienen su lenguaje, yo no entiendo. Pero él me lo explicó. Y luego cuando yo voy a la farmacia, ¿verdad? Entonces me da, y ahí está en la botellita, te dice, tome con agua 3 veces al día, este es el plan, por un mes. Y luego está el refill, que entiende todo lo que hay. Entonces yo tengo que seguir, para tratar esa anomalía, ese problema, yo tengo que seguir con eso. Bueno, vamos a repasar todo para concluir de nuevo.
el uso de las escrituras, ¿verdad? Dios no pasó nada por alto. Nos ha dado todo lo que necesitamos por su divino poder, las escrituras, 2 de Pedro 1. Vimos el segundo punto, los 4 propósitos de las escrituras: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Tercer punto, no usar otra fuente para el consejo. Le dije que algunos no lo van a aceptar, su consejo, quieren otra cosa. ¿Okay? Quieren soluciones rápidas a problemas complejos, como les dije, la ilustración del árbol. Y quinto y último, entendiendo el problema bíblicamente, ¿verdad? Entendiendo el problema, la raíz del problema. Segundo, un claro entendimiento del propósito, del telos, de las escrituras pertinentes a lo que está hablando. Usted entiende, así como el médico, digamos, el médico, todo depende la clase de enfermedad que es. Él no generaliza, él no puede suponer, ¿verdad? Si es diabetes, ¿verdad? Hay una medicina. Si es presión alta, hay otra medicina. Si es otra medicina. Ese mismo médico, pero es todo basado en el análisis que le hace. Entonces, en el análisis que le hace usted a esa persona, usted determina el plan de acción. Que Dios sea muy exaltado hoy y siempre. Amén.